El infinito, es una de esas ideas que por un lado nos fascina, pero seamos honestos, por otro lado como que nos da un poco de vértigo, ¿no? Es una pregunta que ha estado ahí persiguiendo a las mentes más brillantes por siglos y siglos. Así que bueno, acompáñenme en este viaje, una odisea que nos va a llevar del miedo más antiguo al asombro más increíble. Y la pregunta del millón es esta: ¿existe de verdad el infinito? Parece simple, ¿a que sí? O existe o no existe. Lo usamos todo el tiempo: te quiero infinito, me aburro infinito. Pero, a ver, ¿qué significa eso en realidad? ¿Es algo tangible, algo que está ahí fuera, o es solo una construcción de nuestra mente? Miren este número, a ver, 18 quintillones, 18 quintillones. Para que nos hagamos una idea de lo que es eso, es la cantidad estimada de planetas que podría haber solo en el universo que podemos ver. Es que, si quisiéramos visitar uno cada segundo, nos tomaría, ojo, 585.000 millones de años. Mucho más que la edad que tiene el propio universo. Es una auténtica locura. Y claro, al enfrentarnos a una escala así, la idea empieza a pesar, ¿verdad? La sensación de ser diminutos, insignificantes, es casi imposible de evitar. Nuestro planeta entero no es más que un granito de arena, uno solo, en una playa cósmica que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Pero ojo, que nadie piense que esta sensación, este vértigo ante lo que no tiene fin, es algo de ahora, de la era espacial. Para nada. Es un miedo, una ansiedad tan antigua como la propia humanidad, como el propio pensamiento. Para entenderlo, vámonos de viaje a la antigua Grecia, porque allí el infinito no era algo para maravillarse, no, era visto como una amenaza, un enemigo directo del orden y de la razón. De hecho, el mismísimo Aristóteles le puso nombre: horror al infinito. Es que para los griegos todo lo bueno, la belleza, la verdad, la perfección, estaba en lo finito, en aquello que podías medir, contar, entender. Lo infinito, en cambio, eso era el desorden, lo imperfecto, lo inacabado. Vamos, el caos en estado puro. Y si hubo alguien que se tomó esto al pie de la letra, esos fueron los pitagóricos. Para ellos, que eran casi como una secta religioso-matemática, esta frase era su dogma: todo es número. Creían que el universo entero se basaba en la armonía de los números enteros y sus divisiones. Todo, desde la música hasta la justicia, podía explicarse con una simple fracción. Un universo perfecto, racional y sobre todo medible. Pero claro, ¿qué pasa cuando un solo descubrimiento amenaza con tirar abajo toda tu visión del mundo? Pues que las cosas se ponen feas. Y es que la historia demuestra que, a veces, las ideas pueden ser muy, muy peligrosas. Y aquí es donde entra en escena nuestro primer protagonista, Hipaso de Metaponto. Él era un miembro de esta hermandad de los pitagóricos, y un día, mientras estudiaba algo tan simple, tan básico como un cuadrado, se tropezó con una verdad que para ellos era monstruosa. Lo que descubrió fue esto, que es brutal. Demostró que la raíz cuadrada de 2, o sea, la diagonal de un cuadrado de lado 1, no se podía escribir como una fracción. No había manera. Y esto era una bomba, porque era un número que existía, que se podía dibujar, pero que rompía su regla de oro: todo es número. Hipaso acababa de encontrar una grieta en los cimientos de su universo. Su crimen, claro, no fue un error matemático, fue mucho peor. Fue un crimen filosófico, casi religioso. Al descubrir los números irracionales, estaba básicamente diciendo que el universo no era perfecto, que contenía caos. Y la leyenda cuenta que sus propios compañeros lo ahogaron en el mar para que su secreto se hundiera con él. Así de serio era el asunto. Y fíjense, porque este patrón de castigar al que trae una idea revolucionaria no es algo único de los griegos. La historia se repite. Más de 2000 años después, un matemático llamado George Cantor, el tipo que por fin se atrevió a domar el infinito, pagó un precio terrible. Sus colegas lo machacaron, lo aislaron y acabó sus días en un hospital psiquiátrico. Está claro que meterse con el infinito ha sido históricamente muy peligroso. Y eso nos lleva directamente a la idea más loca y revolucionaria de Cantor. Una idea que, les aviso, va a chocar de frente con todo lo que nos dice la intuición. Y la pregunta es: ¿son todos los infinitos iguales de grandes? A ver, una pregunta que parece de primaria. ¿Qué hay más? ¿Números naturales, o sea, 1, 2, 3, 4, o números pares, 2, 4, 6, 8? La lógica nos grita que hay el doble de naturales, ¿no? Es obvio, los pares son la mitad. Bueno, pues prepárense, porque con el infinito lo obvio no siempre funciona. Imagínense un juego muy simple. Tenemos una fila con infinitas sillas, una para cada número natural. La silla 1, la 2, la 3, etc. Y tenemos infinitas personas, que son los números pares, el 2, el 4, el 6. La pregunta es: ¿podemos sentar a cada persona en una silla?
Pues claro que sí. Al número 2 le damos la silla 1, al 4 la silla 2, al 6 la silla 3, y así para siempre. ¿Sobra alguna persona? No. ¿Sobra alguna silla? Tampoco. Conclusión, hay exactamente la misma cantidad de ambos. Los dos infinitos son del mismo tamaño. Vale, eso ya es bastante antiintuitivo. Pero, ¿y si subimos la apuesta? ¿Qué pasa si intentamos hacer el mismo juego, pero ahora comparamos los números de contar de toda la vida con todos los números que existen, incluyendo todos los decimales, todos esos números infinitos que hay solo entre el 0 y el 1? Aquí Cantor fue un genio. Dijo, vale, hagamos una cosa. Vamos a suponer que sí se puede. Imaginemos por un momento que podemos crear una lista completa. Una lista infinita donde a cada número natural, la silla 1, la 2, la 3, le asignamos un número con decimales entre 0 y 1. Suponemos que la lista es perfecta, que no nos dejamos ni uno solo. Y ahora viene el truco de magia, la genialidad de Cantor. Fíjense bien en los números de la diagonal que están resaltados. Vamos a usar esos dígitos para fabricar un número completamente nuevo. Un número que, por su propia construcción, va a ser imposible que esté en esa lista que supuestamente era completa. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Para el primer decimal de nuestro nuevo número, elegimos uno que sea distinto al primer decimal del primer número de la lista. Para el segundo, uno distinto al segundo del segundo. Para el tercero, distinto al tercero del tercero. Y así sucesivamente hasta el infinito. Simplemente nos aseguramos de que sea diferente en la diagonal. Vale, ya tenemos nuestro número nuevo. Ahora la pregunta es, ¿en qué lugar de la lista está? A ver, ¿puede ser el primero? No, porque lo hicimos para que su primer decimal fuera diferente. ¿Puede ser el segundo? Tampoco, porque su segundo decimal es diferente. ¿Se dan cuenta? Por cómo lo hemos construido, este número no puede estar en ningún lugar de la lista, lo que significa que nuestra suposición inicial, que la lista estaba completa, era falsa. Y la conclusión es simplemente alucinante. Lo que Cantor demostró de una forma irrefutable es una de las cosas más bonitas y extrañas de las matemáticas, que hay infinitos de diferentes tamaños. El infinito de todos los números reales con sus decimales es un infinito mucho, pero mucho más grande que el infinito de los números que usamos para contar. Hay niveles de infinito. Después de esta locura matemática, que nos ha dejado la cabeza dando vueltas, volvamos un poco al principio. ¿Qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué nos dice el infinito sobre la condición humana? Quizás la clave está en entender que el infinito no es realmente un número o un lugar al que podamos llegar. Es algo diferente. Es un concepto. Es el lenguaje que hemos tenido que inventar para poder, al menos, hablar de aquello que se escapa a nuestras medidas, para intentar ponerle nombre a lo que sabemos que nunca podremos abarcar del todo. Al final de eso se trata. El infinito es ese punto de encuentro, ese horizonte donde nuestra lógica, nuestra razón, choca de frente con nuestra capacidad de asombro. Es la frontera entre el orden que intentamos imponer y el misterio que nos sobrepasa. Y es justo ahí, en esa tensión entre el cálculo y el vértigo, donde yo creo que nace lo mejor del pensamiento humano.